Hola Juan, bienvenido a este podcast, bienvenido a este espacio llamado Un Café con Flora. No me avisaste que era un café con flora y estoy sin café, sin agua, sin cerveza, sin nada. ¿Cómo estás? Bien, no, yo tampoco traje cafecito, pero traje agüita. Ok, Entonces, bueno, Juan, este espacio es para que los estudiantes conozcan un poco sobre tu vida, sobre cómo gracias. empezaste, qué te gusta y adicional mencionar un poco como también para aquellos que están pensando en enseñar español online, como darles algunos consejos. Ok. Entonces, ¿tú eres colombiano de dónde? Yo soy colombiano de una población que se llama Cartago en el Valle del Cauca, al norte del valle, muy cerca de Pereira, límites entre Cartago y Pereira. Eje cafetero prácticamente. Chévere conocer entonces que es una de las poblaciones que se dedica a abordar. Bueno, cuéntanos a ti qué te gusta hacer, Juan. ¿Cómo es tu rutina como profe? Bueno, mi rutina como profe empieza muy temprano, 5 de la mañana, primer clase. Trabajo con algunos estudiantes de Europa, entonces, sobre todo de Inglaterra y de Francia. Entonces empiezo muy tempranito, 5 de la mañana. Me gusta eso porque me obliga, entre comillas, a madrugar. Cuando no tengo que madrugar, soy perezoso, entonces me da bastante tarde en la mañana en la cama. Entonces eso me fuerza a madrugar y obviamente me rinde mucho más el día. Después de las dos primeras clases de la mañana, me dirijo hacia mi otra labor que es enseñar también, pero ya no español, sino a conducir. Yo enseño a conducir a las personas en mi ciudad, a manejar sus carros, profesión de alto riesgo. Claro, imagínate, tú siempre estás ahí en peligro porque obviamente ellos ya están, se supone que listos para la etapa práctica, pero no sabemos cómo van a reaccionar ante cualquier cosa que puede pasar en la vía. Exactamente, aburrido nunca estoy con mis clases de conducción, no hay tiempo de aburrirse. Y nada, y ya por la noche, después de estar un buen rato durante el día con las clases de conducción, otra vez retomo ya clases de español con algunos estudiantes de Estados Unidos y con algunos estudiantes de Asia también. Entonces, dada la diferencia de 13 horas que hay con China, por ejemplo, entonces tranquilamente a las 9 10 de la mañana puedo dar una clase de la noche, perdón, puedo dar una clase desde aquí, desde Colombia, siendo las 10 11 de la mañana en China. Entonces eso también se me acomoda bastante como para trabajar en las noches también un ratico. Ok, entonces tú trabajas como profe de español en la mañana y en la noche. Correcto. Y algunas veces en horas de la tarde también, dependiendo la época o dependiendo como la semana. Entonces, si hay una disponibilidad, saco tiempo y abro agenda en horas de la tarde también para dar clases de español, porque es una actividad que me gusta, sin decir que la actividad de dar clases de conducción no me guste, pero entre más pasa el tiempo, llevo 2 años más o menos dando clases de español, entre más pasa el tiempo y entre más experiencia como que voy tomando, voy agarrando más me gusta el tema de enseñar español. Me parece una actividad muy interesante y pues en eso estamos. Ok, tú llevas 2 años enseñando español online, pero ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo surgió esa idea de empezar en enseñando español? Bueno, a mí lo que me encontró el algoritmo, por decirlo de alguna manera, porque yo trabajo mucho con la voz. Otra de las cosas que yo hago es locutor de radio. Yo he sido locutor de radio durante 20 años más o menos. Y entonces al trabajar con la voz, pues entonces el algoritmo me bota muchas cosas de la voz, ¿cierto? Que no sé qué, Y un buen día veo publicidad que dice, gana dinero con tu voz y no era nada de locución, sino que decía algo como gana dinero hablando, hablas español, gana dinero hablando español. Y entonces me llamó la atención, ¿cómo así que gana dinero hablando español? Y de ahí empecé hace casi 2 años y ya llevamos más de 1000 horas enseñadas en plataformas. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con el primer estudiante? ¿De qué país era? ¿Tú te sentías plenamente seguro de dar tu clase? No, Flora, había mucho nervio, mucha expectativa. Mi primer estudiante fue alemán, me acuerdo su nombre todavía, a pesar de que solo le di la clase de prueba y no volvió. Solo no sé si sería que fue muy desastrosa o qué, en fin, por algo no volvió.
Y no pasa nada. Wolfgang se llama el estudiante de Alemania. Como te digo, fue mi primera clase de prueba. El estudiante no regresó y después que cayera o que llegara otro estudiante después de ese, tuve que esperar más o menos un mes otra vez. O sea, primero un mes después de acabar la capacitación, después como otro mes más o menos después del primer estudiante y ya después ahí sí vinieron con más frecuencia y bueno, hasta hoy. Tú ya llevas más de 1000 horas enseñando español. Una persona que a lo mejor no esté tan enfocada puede decir, no, no me compraron la primera clase, me voy a dar por vencido, me voy a dar por vencida, ya llevo más de un mes que no llega el segundo estudiante. ¿Tú qué pensabas? Yo pensaba que el proceso es así, ¿no? Yo he sido muy de respetar los procesos, ¿cierto? Entonces, he aprendido con el paso de los años y con la experiencia que cuando uno tiene algún tipo de ansiedad con el proceso, pues el proceso no fluye. Entonces, yo simplemente digo, o sea, las cosas pasan por algo, todo hace parte del proceso, fue mi primera clase, seguramente no fue la mejor. Yo no me tomo nada personal con nadie, entonces nada de que, ay, es que no le gusté, es que lo hice mal, es que no le caí bien, esto, lo otro, ¿no? Simplemente no fluyó, algo de pronto no estuvo dentro de sus expectativas y listo. Entonces, pues, ¿cuántos millones de personas están buscando un profesor de español en redes y en línea en este momento? Yo dije, pues de esos millones de personas, uno dijo no, quedan otros tantos millones que pueden decir sí, o sea, es mirar como la cosa completa, ¿no? El panorama completo y no enfocarse solo como en esa dificultad. Cuando yo me enfoco solo en la dificultad, pues no voy a ver más, no voy a expandir el pensamiento y no voy a expandir la visión y me voy a perder de muchas cosas que puede haber alrededor, ¿no? Claro, es que tienes toda la razón. Hay muchas personas que creen que las cosas llegan de la noche a la mañana o que Correcto, el cambio de un negocio o la rentabilidad de un negocio se ve de hoy a mañana y no es así. Todo es un proceso, todo es un aprendizaje. Lo que yo hacía en mis primeras clases no es lo mismo que yo hago ahora. Las capacitaciones van ayudando a que nosotros cada vez demos un mejor servicio, pero es súper chévere el mensaje que das para aquellas personas, porque hay muchas personas que quieren trabajar enseñando español online, pero uno, lo que mencionaste anteriormente, tú no estabas prevenido a que era una estafa o algo. Hay mucha gente que todavía cree que enseñar español online no existe, que eso es una estafa. correcto. Ujú, Y el tema también de que no esperan y no se capacitan muchas veces y quieren ver un resultado gigante sin ni siquiera detenerse a pensar cómo funciona una plataforma, cómo elaboro mi perfil, cómo debo subir una foto, qué debo informar en el video. Eso es súper correcto, importante para empezar a pensarlo y tener en cuenta que es algo importante. Entonces, súper correcto. bien tu pensamiento, Juan, súper, súper chévere. Por eso es que ahorita tú estás no solamente en las plataformas, sino que también estás migrando a que tu marca personal vaya mucho más arriba. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué quieres hacer con tu marca? Con mi marca quiero como posicionarme en determinado momento, más que como profesor para estudiantes de español extranjeros, también lo quiero ubicar como profesor que ayuda a otros profesores, pero en un área que de pronto no está teniéndose muy en cuenta y es en la parte en lo que yo he hecho durante tanto tiempo, tantos años, que es el manejo de la voz, ¿sí? Si nosotros nos detenemos a pensar un poco, lo último en que nosotros pensamos es en la herramienta más importante que como profesores tenemos y no es el computador, no son los audífonos, no es el escritorio, es la que me permite hablar, ¿sí? La que me permite dar mis clases. Hay profesores que se la pasan 6, 7, 8 horas todos los días dando clases al frente de un computador y se cuidan mucho la postura y hacen ejercicios, estiramiento y demás. Y la voz, ¿en qué momento se van a dar cuenta de que la voz es importante? Cuando se queden disfónicos o cuando no puedan dar clases durante 2 o 3 días porque la voz ya no les da para más. Entonces, ese es un enfoque que también he querido tener a mediano y largo plazo, ayudarle a las personas que enseñan en línea español y otras cosas a manejar y a cuidar, sobre todo a cuidar su voz, que es su principal herramienta de trabajo en últimas,
para que les permita enseñar durante mucho tiempo, durante largas jornadas y durante muchos años, y les sirva para muchos años. Uno, cuando es nuevo, yo pienso que comete muchísimos errores y uno de esos es descuidarse a uno mismo, Correcto. descuidar el sueño, descuidar la voz. Yo por lo menos no hago ejercicios de la voz, yo no, o sea, nada. En ese contexto, yo digo que estoy completamente nula en temas de información y es verdad, hace mucha falta una persona que nos guíe y no solo a los que enseñamos español online, sino a todos los profes que enseñan diferentes idiomas y a otras Exacto. personas que se encargan de capacitar, de hacer coaching, de todo. Ujú, exactamente. Yo en Preply, que es la plataforma con la que casi todos trabajamos o hemos trabajado en algún momento, desde hace unos 2, 3 años hace una conferencia anual de tutores, ¿sí? De tutores para tutores, de todo el mundo hablando de diferentes temas. Y no en la de este año, sino en la del año anterior, yo participé como ponente hablando de este tema, enseñándole a muchos tutores y profesores de muchas partes del mundo, de muchos idiomas, a manejar su herramienta de trabajo que es la voz, porque es algo muy importante. Cuando me hicieron la invitación de Preply y me dijeron, oye, ¿de qué quieres hablar? Entonces yo les dije, vamos a hablar acerca de cuidar la voz. Me dijeron, excelente, no hay nada parecido, porque todos se enfocan en cómo sacarle mayor rendimiento a tus clases, cómo conseguir más estudiantes, cómo enseñar el pretérito, el manejo de la inteligencia artificial, todo alrededor del idioma, ¿cierto? Y alrededor de la herramienta de trabajo, nadie, nada, ¿sí? Entonces es importante. Claro, tienes un muy buen proyecto, yo creo que va a ser muy buen acogido, muy bien acogido por los profes y por todas las personas que necesitan, que trabajan online. Cuéntanos entonces de la ciudad donde tú vives. Cartago es una ciudad bastante caliente en temas de clima, bastante calor, ¿sí? Es una ciudad que por esta época del año, estamos hablando del mes de octubre, tenemos una temperatura promedio de 36, 37 grados centígrados, con picos hasta de 40 en algunos momentos del día. Entonces es muy, muy cálida, con la, entre comillas, desventaja de que no tenemos mar cerca, estamos entre montañas prácticamente, pero es una ciudad muy agradable, dado que hace mucho calor, entonces en la calle tú te encuentras todo el tiempo mucha gente, ¿cierto? Las personas salen de sus casas, visitan los parques. Aquí se ve mucho del Valle del Cauca, se ve mucho el tema del cholao, el raspao, el jugo de no sé qué. Entonces, las tardes giran en torno a ese tipo de actividades en los parques, las personas sacan a pasear a sus mascotas, a compartir con su familia. Es una ciudad donde, aparte del tema del bordado, también tenemos un turismo religioso, de carácter religioso importante. Es una ciudad semicolonial, ¿cierto? Entonces tiene muchas estructuras y muchas edificaciones de la época de la colonia que sirven como atractivo turístico y la gente es muy amable. Tenemos la ventaja de, por la ubicación geográfica, estar muy cerca de lo que es Eje Cafetero y prácticamente Antioquia, que abarca todo ese viejo Caldas, digamos, y al mismo tiempo tener como ese sabor y esa musicalidad de la gente del valle, ¿cierto? Somos bayunos con cara de antioqueños, con cara de paisas. Entonces, si tú te das cuenta, no sé, hay personas que me dicen, oye, tú eres del valle, pero te siento mucho más acento paisa que del valle. Pues claro, porque estoy más cerquita de Antioquia y del eje cafetero y del viejo Caldas que de la misma Cali, ¿ve? ¿Sí? Entonces no se siente ese acento tan marcado, ¿veis? No es como tan característico. Es verdad, es el tema de donde estás tú ubicado hace que no tengas el acento caleño. Correcto, exactamente. El Va- acento bayuno llega hasta Zarzal Valle y de Zarzal Valle hacia el norte ya se empieza a cantar un poquito más para el lado de Antioquia que del Valle del Cauca. ¿A cuánto está Cartago de Manizales? 1 hora y media, 2 horas más o menos. Sí, porque yo te siento como así. Ujú. El tono de la voz me parece que se escucha similar a una persona que es de Manizales. Ok, sí, puede ser por ese lado. Puede ser por el lado también de que vivimos más o menos unos 10 años en Bogotá. A veces se me escapa ahí uno que otro cosita rola, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una combinación como de todo un poquito por estos lados. Cuando los estudiantes te buscan, te dicen algo de tu acento, de tu tono de voz. Algunas veces
esperan que, dada como el estereotipo colombiano y el estereotipo del acento colombiano, de muchas partes donde piensan que solo se habla como antioqueño, entonces cuando uno no les habla así, entonces, y vos por qué no hablas así como habla Juanes o como habla no sé quién, ¿cierto? Pues porque en Colombia, aparte de la región paisa, pues hay otras regiones donde tenemos otros acentos. Entonces, uno que otro sí hace como la pregunta y genera como la curiosidad, oye, ¿y de qué parte de Colombia eres que no te saco por acento ni de Antioquia, ni de Bogotá, ni de la costa, ¿sí? Que son como las tres, digamos, más marcadas. Entonces ahí es donde uno entra a hablar un poquito acerca de su región. Y con respecto al tono de la voz, sí, también en ocasiones hay estudiantes que sienten tranquilidad, que se les transmite tranquilidad por el tono de la voz, por el volumen y la musicalidad de la voz, que uno a veces trata de darle un manejo para que las personas se sientan tranquilas, relajadas, para que las personas se sientan seguras. Una persona que está aprendiendo idiomas y español, la mayoría de las veces llega con cierto miedo, cierto temor a ser juzgado, a que se burlen de ella, porque en otros contextos y en otros ambientes ha hablado y cometido errores y otras personas le han hecho críticas feas o se han reído, en fin, vienen con ese temor y cuando encuentran a una persona que les transmite tranquilidad, que les transmite seguridad, entonces se relajan y bajan los guantes, como decimos nosotros en Colombia, se tranquilizan un poco. Lo que dices es verdad, hay muchos estudiantes que llegan y tienen demasiado, pues están como demasiado temerosos de llegar a cometer un error, porque muchas veces en los lugares donde estudian son bastante fuertes en el momento Correcto, de corregir el error o corregir la falla que está cometiendo el estudiante. correcto. A Aprender a mí corregir es importante, ¿no? No solo aprender a enseñar, sino aprender a corregir. Es importante. Yo he tenido estudiantes que han estado enfermas porque Sí, ni siquiera es a ellas a quienes han corregido, sino a algunas compañeras, pero se sienten tan mal que todo eso está como en el aula de ellas, porque claro. hay estudiantes que toman clases formales en una institución y lo que hacen es comprar clases online con profesores como para aclarar dudas porque Ujú. pues son profesores nativos y muchas veces las clases que toman en las instituciones no son con profes nativos, entonces por eso siento que a veces lo hacen. Pasa mucho, ¿no? Que si uno está en un grupo de estudio y a otra persona se le corrige de mala manera, pues uno ya no queda con absolutamente ninguna motivación para preguntar, para despejar dudas, uno queda con esa tensión, con ese sinsabor ahí, ¿no? Entonces, no tiene sentido. ¿Qué le quieres decir tú a los estudiantes de español que te están escuchando? Bueno, muchas cosas. Primero que lo que hablaba hace un rato, que respeten el proceso, que no se apresuren y no se frustren por no aprender rápido o por no ver avances significativos en corto tiempo. He descubierto con este tema de enseñar español que es un idioma que, pues claro, para un nativo es muy fácil, pero y eso que muchas veces hasta para el nativo se dificulta en ciertos aspectos, en ciertos detalles. Entonces, si a veces para un nativo es un poco difícil o puede representar algún tipo de dificultad, algún área, imagínate para un extranjero, imagínate para otra persona. Entonces, el mensaje principal es respeten el proceso, tómenselo con calma, disfruten el proceso, ¿cierto? Si están con un profesor donde hay algún tipo de tensión o donde no estén viendo algún tipo de avance, o donde sientan que está como estancado el proceso, pues propongan también, ¿cierto? Hablen un poco, ¿qué tal si salimos un poquito del tema gramatical y del tema de la estructura como tal y hablamos un poquito acerca de la región, de la música, de la comida, de los paisajes? Tantas cosas que pueden darle un poco la vuelta a las clases, que pueden hacerlas más distensionadas, más relajadas en las cuales podemos encontrar herramientas de aprendizaje también muy importantes y seguramente otros caminos diferentes que pueden ayudar a alivianar un poco ese proceso y a llevarlo a mucho mejor término. Lo más importante, relajarse y disfrutar del proceso, ¿sí? Darse el tiempo que haya que darse para llegar a los objetivos y a las metas que se han propuesto. Hay momentos, porque nosotros tenemos reuniones con profes y hablamos a veces de estas cosas. Entonces hay Correcto. profes que muchas veces
saben que algo no va bien como con este estudiante, pero no son capaces de tomar la iniciativa como de hablar con el estudiante, les cuesta. Entonces, sí, en el caso del estudiante, pues vale, que proponga, pero en el caso del profesor, uno también siente cuando está como la vibra ahí como que no está nivelada, entonces también tomar la iniciativa de hablar con ese estudiante, de saber si quiere cambiar algo, de saber si a lo mejor quiere ver otros temas, si se quiere ir por otro lado, si la motivación que tenía cuando empezó ahora cambió, ahorita quiere otra cosa. Entonces, sí, lo que dices es de parte y parte, tanto de parte Correcto. del estudiante como de parte del profesor. Algo que le quieras decir a los profes que están empezando y que a lo mejor están pensando que yo no voy a tomar esto porque puede ser una estafa o yo estoy sintiéndome mal porque empecé hace un mes y apenas he tenido un estudiante. Ok, varias cosas. Primero, para el tema de la duda con respecto a si es una estafa, ok, la duda está bien porque pues obviamente hay muchas cosas en Internet que definitivamente son estafas, pero entonces, ¿cuál es el tema? Si llegan a una escuela de profesores o les ofrecen una capacitación para ser profesores, pues asesórense antes de tomar una decisión definitiva. Obviamente no se trata que decidan así de buenas a primeras, sino que hagan lo que hacemos muchos y es investigar, ¿cierto? Yo decía hace un rato que cliqué en la publicidad y vi obviamente una propuesta, pero antes de yo ir a hacer un desembolso de dinero, obviamente investigué alrededor del tema, vi testimonios de otras personas, visité foros en internet, etcétera, etcétera, y cuando vi que era una opción segura, entonces ahí sí hice la inversión y fui casi que a la fija, ¿cierto? Porque ya tenía elementos de juicio. Entonces, primero eso, ¿cierto? Investigar un poco, no todo es una estafa, no todo es un robo, hay muy buenas opciones en línea. Y con respecto al proceso como tal, uno, la paciencia, hay que tener paciencia, no apresurarse, respetar el proceso como decía, y dos, y algo muy importante es no quedarse solo con la primera capacitación, digamos, es decir, hay que ser muy conscientes en que es importante estarse capacitando permanentemente, ¿cierto? Renovando los conocimientos, fortaleciendo los que ya tenemos y diversificando el conocimiento también, porque esto no se trata solo de enseñar español y ya. Hablábamos hace un rato de marca personal, ¿cierto? Entonces hay que asesorarse en cómo establecer una marca personal, cómo construirla, cómo posicionarla, cómo sostenerla, cómo sacarle provecho. Hablábamos también del manejo de la voz, entonces a capacitaciones integrales, por decirlo de alguna forma, el manejo emocional, ¿cierto? Manejo de las emociones, tantas cosas, y no verlo pues como un gasto, sino verlo como una inversión, ¿verdad? Porque hay personas, y en nuestra cultura colombiana muchas veces tenemos esa impresión de que todo tiene que ser venga para acá, ¿cierto? Venga, venga, venga. ¿Y yo qué gano? ¿Y cuánto gano? ¿Y yo qué gano? ¿Y cuánto gano? Y entonces uno a veces pregunta, ok, si tú quieres ganar mucho, así como pides, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a brindar? ¿Estás dispuesto a invertir, ¿cierto? Así como quiero ganar, yo tengo que invertir tiempo, ¿sí? Dinero o muchas cosas, sacrificios en muchas oportunidades con la familia, tiempo con familia, en fin, muchas clases de inversión para yo tener a mediano y largo plazo unos beneficios y una rentabilidad económica, calidad de vida, ¿cierto? Porque no se gana solo dinero, se gana tiempo, que es muy importante, ¿cierto? Se aleja uno un poco de ese modelo del 8 a 12 y 2 a 6 que muchas veces esclaviza tanto y muchas veces incluso es más extenso. Entonces, a veces uno se va dando cuenta que puede darle un poquito la vuelta a eso y ganar calidad de vida, no solo en dinero, sino también en tiempo. Y eso es muy importante. Claro, por ejemplo, yo en este momento estoy en Medellín. Estoy en Ujú. Medellín, estoy de vacaciones con mi hija porque ella tiene un receso escolar en octubre. En Colombia tenemos un receso escolar. Si yo estuviera en una empresa, pues no tendría la posibilidad de estar en este momento sacando tiempo para ella, porque sí, yo estoy acá contigo, pero te dije, antes estuve en el centro comercial. Termino acá contigo y me voy para el centro comercial con ella. Correcto. Eso es algo que definitivamente yo tengo ahorita, pero yo cuando empecé no era así. Yo te dije, a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana yo empezaba mis clases y me iba a recorrido. Como yo no sabía elaborar una clase, como yo no sabía muchas cosas, pues estaba dando clases y al mismo tiempo aprendiendo a hacer otras.
capacitándome en muchos temas y al mismo tiempo también contactándome y conectando con otros profes que estaban en el mismo proceso que yo o mucho más arriba. ¿Sí? Eso también es otra, tener una red de apoyo, porque uno solito, pues sí, pero va más lento, llega pero más lento y cometiendo una cantidad de errores. Si tú llegas en red, pues ahí vas minimizando los errores y adicional a eso vas un poquito más rápido. Sí, el andar acompañado es muy importante porque ese apoyo y ese asesoramiento mutuo en diferentes temas no nos las sabemos todas y tenemos que apoyarnos en personas que saben un poco más de cosas que tal vez nosotros no sabemos tanto y al mismo tiempo nosotros aportarle a esas personas también cosas que nosotros sabemos más y ellos de pronto no tanto. Entonces, siempre hay un apoyo mutuo y lo que tú dices es muy cierto, siempre se llega más lejos y de una forma mucho más firme, dando pasos mucho más fijos y seguros si lo hacemos asesorados y apalancados de la experiencia de otras personas. Es interesante. Ujú. Bueno, Juan, yo creo que esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Yo siento que es importante que aquí voy a dejar las redes de Juan. Es Ok, importante que empecemos a seguir a Juan, nosotros como profesores y también como estudiantes. Hay muchos estudiantes que trabajan desde casa. Yo tengo muchos estudiantes que trabajan desde casa y todo el tiempo están hablando o están conectados. Incluso muchos de mis estudiantes se conectan a clase desde su trabajo, como en la hora de almuerzo, o sea, trabajan hablando y después van al club de conversación a seguir hablando. Siento que lo que viene de parte tuya, como para nosotros, los que trabajamos hablando, es muy importante. Sí, a mí me encanta claro, todo eso de cuidarnos, de no solamente, o sea, yo me guío un poco más, pues por el tema de mi carrera como psicóloga, entonces estoy más como la paz mental, como descansar, como es importante los tiempos, muchas cosas, ¿sí? Pero sí, ahora que tú mencionas lo de la voz, yo digo, no, yo no estoy prestando atención a esto. Y muchos vamos a estar igual. así es, así es. Siempre la orden, Flora, para ti, para todos los colegas y para quien así lo quiera o crea que necesite algún tipo de asesoría, acompañamiento en ese sentido, con mucho gusto. Ahí van a estar entonces las redes mías para que me sigan, me contacten y pronto ojalá estemos dando la noticia de un producto estructurado algo bien ordenadito y bien chévere para brindar unas capacitaciones bien completas acerca de este tema que es tan importante. Muchas gracias por la Ya, invitación, Flora. Muchísimas como, gracias. como ver el nacimiento de ese nuevo servicio. Exactamente, sí, señora. Bueno, chao. Chao, Flora, chao, gente. Muchas gracias.